En nuestro aniversario de bodas, decidí divorciarme de mi esposo. Todo comenzó con una simple frase: deja de jugar con tu teléfono y come. Inmediatamente explotó de furia, volcando la mesa del comedor. ¿Para qué celebrar un aniversario contigo? ¿Por qué siempre tienes que ser tan difícil? Cuando el pastel se estrelló en el suelo, la crema, las fresas y nuestras promesas se convirtieron en un desastre. Después de eso, dejé de hacer escándalo y dejé de preocuparme por todo lo relacionado con él. Pero él entró en pánico. Es solo una tontería, ¿por qué tienes que seguir con eso? Sí, es solo una tontería. Sonreí, empujando el acuerdo de divorcio hacia él. Entonces, el divorcio también es una tontería, ¿verdad? Hoy marca el 5º aniversario de bodas entre Daniel y yo. Recogí a nuestra hija del jardín de infancia y compré un montón de víveres para celebrarlo. La comida estaba lista, pero Daniel aún no llegaba a casa. Le envié un mensaje, pero no respondió. Probablemente era trabajo, después de todo, es común que los programadores trabajen horas extras, y ya me he acostumbrado. Pero en el fondo, no pude evitar sentirme un poco molesta. Esta mañana le dije a Daniel que llegara temprano, pero no estaba segura de si me escuchó. Nuestra hija tenía hambre, así que le serví la cena primero, luego le ayudé a terminar la tarea de manualidades del jardín de infancia. Mirando la hora, ya eran las 9 de la noche. Revisé mi teléfono, sin mensajes, sin llamadas perdidas. Terminé de darle un baño a nuestra hija y la acosté, luego me senté en el sofá mirando mi teléfono mientras esperaba. No fue hasta las 10:30 de la noche que Daniel llegó a casa. Forcé una sonrisa. Ya llegaste, lávate las manos y ven a comer. Él no respondió, tiró sus calcetines al suelo y se dejó caer en el sofá. Lo miré, quería decir algo, pero me contuve. La comida se había enfriado, así que la recalenté. Cuando el último plato estuvo listo, lo llamé de nuevo. Daniel seguía echado en el sofá, absorto en su teléfono, como si no me hubiera oído. Subí la voz. Come, deja de jugar con el teléfono. ¿Qué prisa tienes? No soy sordo, te oí. Su tono era cortante. Yo tampoco estaba feliz. Estaba a punto de decir algo, pero entonces mis ojos cayeron sobre el vino en la mesa. Pensé en enfurecerme de nuevo, pero me detuve. De repente, arrastró la silla y se sentó, aún quejándose. ¿Por qué siempre me apuras? ¿Qué importa si no como? Hoy es nuestro aniversario, dije calmadamente. Pero esas palabras parecieron encender una chispa. Daniel dejó los palillos y volcó la mesa. Aniversario, mi trasero. ¿Por qué tienes que ser tan difícil? El ruido despertó a nuestra hija, quien rápidamente corrió hacia nosotros y se puso entre nosotros con los brazos extendidos. No le hagas bullying a mi mamá. Las lágrimas cayeron de mis ojos al escucharla. Pero Daniel no parecía importarle. Trabajo todo el día afuera para mantenerlas a las dos. ¿No pueden dejarme tener algo de paz? Ya me estoy hartando de verte, está mal pedirte que comas. Agarré los bordes de mi delantal, mis manos temblando. Está bien, a partir de ahora, si tienes hambre, no me voy a preocupar. ¿Eso es lo que llamas amenazarme? Solo estoy haciendo la cena. ¿Qué piensas que has hecho? Si no fuera por mí, estarías viviendo una vida de lujo en casa. ¿Se burló? Lujo. ¿Quién lava la ropa, cocina y limpia la casa si no soy yo? Temblaba de rabia. Te casaste conmigo, así que claro que tienes que hacer todo eso. No actúes como si fueras una princesa haciendo todos estos quehaceres. Es tu trabajo como mujer. Dijo impacientemente. Lo miré, incapaz de creer lo que estaba escuchando. De repente, recordé el día en que obtuvimos nuestro certificado de matrimonio. Me susurró al oído, te trataré como a una princesa. Toqué la marca del anillo en mi dedo y me reí de repente. Así que esto es lo que él consideraba lujo. Bueno, ese lujo era todo suyo para disfrutar a partir de ahora. Después de poner a nuestra hija de nuevo a dormir, le envié un mensaje a mi amiga.
Ella trabajaba en una empresa extranjera con un gran salario y beneficios. No hace mucho, escuché que estaban contratando, y me había tentado postular, pero no lo había decidido. Después de todo, trabajar a medio tiempo desde casa ya me traía de 4 a 5 mil al mes, y aún podía cuidar la casa. Pero ahora me di cuenta, mientras me quede en casa, Daniel siempre pensaría que él era el que me mantenía. Mi amiga respondió rápidamente, ya había agendado una entrevista para el día siguiente. No cociné el desayuno, y después de mandar a mi hija, me fui directamente a la entrevista. Gracias a una conexión mutua, además del trabajo a medio tiempo que ya estaba haciendo en el mismo campo, la entrevista fue bien. Ese día firmé el contrato de trabajo. Encontré una guardería para nuestra hija y empecé oficialmente a trabajar. Después del trabajo, cené fuera y luego recogí a nuestra hija. Daniel y yo estábamos en una guerra fría. Desde que nació el bebé, cada vez que discutíamos, terminaba igual. Incluso cuando claramente era culpa suya, él nunca me consolaba ni se disculpaba cuando yo lloraba de rabia. En cambio, me ignoraba y me daba el tratamiento del silencio. En el momento en que intentaba discutir las cosas, él decía que estaba sacando viejos agravios, y la guerra fría se prolongaba por días. Con el tiempo, tuve que consolarme, diciéndome que así es el matrimonio. Pero esta vez, no quería simplemente dejarlo pasar tan fácilmente. Dejé de cocinar, y él pidió comida para llevar todos los días después del trabajo. Cuando él trabajaba horas extras, ya no lo urgía a que viniera a casa. Cuando se quedaba toda la noche jugando videojuegos, yo dormía en el cuarto de huéspedes en silencio. Cuando él y sus compañeras de trabajo jugaban hasta la madrugada, simplemente cerraba la puerta del dormitorio y hacía como si no lo viera. Durante medio mes, lo ignoré completamente. Finalmente, no pudo soportarlo más. Cuando llegué a casa del trabajo, había un cubo familiar de KFC y un ramo de flores sobre la mesa. Él se sentó en el sofá, y cuando me vio, hizo un gesto con la barbilla. ¿Estás feliz ahora? No pasé el aniversario contigo, y tú haces un gran escándalo. Ya has tenido suficiente tiempo libre. Mañana, ve a comprar víveres. Quiero cerdo a la parrilla y camarones picantes. Ordenó casualmente al final. No respondí. Llevé a nuestra hija a su habitación, le puse un dibujo animado y cerré la puerta. Oye, te estoy hablando. ¿Puedes oírme? Pensaba que me estaba dando una salida, y que debería dejarlo ir. Pero cuando no respondí, se descontroló. ¿Estás sorda? ¿Por qué no dices nada? Me reí fríamente. Aprendí de ti. Aparentemente, sabía lo irritante que podía ser esto. Cada vez que le hablaba, él me ignoraba. Cuando le pedía que hiciera algo, tenía que gritarle para que lo hiciera. Luego decía, ¿por qué eres tan inestable, siempre enojándote? Estaba claro que él me había llevado a este punto, pero al final, me echaba toda la culpa. Ahora, yo también había aprendido a quedarme callada. Después de solo unos pocos intentos, él no pudo soportarlo más. Pero yo había tolerado esto durante 3 años. ¿Ya terminaste? Siempre haciendo un escándalo por estas tonterías. Sí, para él, estas eran tonterías. Pero son las pequeñas pinchaduras las que más duelen. Está bien, si no vas a cocinar, hay mucha gente que lo hará. No creas que te voy a dar dinero para los gastos de ahora en adelante. Furioso, agarró el cubo de pollo frito y el ramo de flores sobre la mesa, los rompió contra el suelo antes de salir dando un portazo. Es obvio que había olvidado por completo que desde que comencé a trabajar a medio tiempo, los gastos que me daba habían sido inconsistentes. A veces se acordaba y me daba 2 o 3 mil, pero otras veces, no recibía nada durante meses. Tenía demasiado orgullo como para pedirle dinero. Al principio de nuestro matrimonio, él solía darme 5 mil cada mes para los gastos del hogar y enviaba 3 mil a sus padres para su jubilación. Él solo se quedaba con 1.000, usando el resto para pagar la hipoteca. Aunque la vida no era fácil, se sentía estable. Pero a medida que su salario creció, el dinero que me daba fue disminuyendo cada vez más. Decía que era para inversiones.
Hablé con él sobre esto, pero cada vez decía, me quedé en esta ciudad por ti. ¿Qué más te preocupa? Daniel es de otra provincia. Después de graduarnos de la universidad, incluso discutimos sobre romper, porque sus padres querían que regresara a casa para trabajar, pero mi familia es local. No quería dejar el lugar donde crecí. Con mis padres oponiéndose fuertemente, Daniel finalmente cedió. Al principio de nuestro matrimonio, él lavaba la ropa y cocinaba. Cuando nació el bebé, como nuevos padres, ambos estábamos desbordados, así que llamó a su madre para que ayudara. Pero después de solo unos días, ella decía que tenía miedo de ir a hacer las compras o que no sabía cómo usar las cosas de la casa. Incluso le dio azúcar a escondidas al bebé. No tuve más opción que decirle a Daniel que la enviara de vuelta a su casa. Siempre pensé que él me amaba, pero olvidé que el amor puede desvanecerse con el tiempo. La primera vez que noté que algo no iba bien fue hace 2 años. Daniel dejó de ayudar con los quehaceres cuando llegaba a casa. En lugar de eso, trabajaba más horas y ni siquiera se quedaba en casa los fines de semana. Cuando fui a su empresa a llevarle el almuerzo, no estaba allí. Más tarde, explicó que la empresa había tenido una gran ronda de despidos y que todos estaban tan estresados que, cuando salían del trabajo, ya estaban demasiado cansados para moverse, así que él se quedaba en el coche jugando a videojuegos un rato. Sentí empatía por él y traté de manejar todo en casa para que él no tuviera preocupaciones. Pero solo ayer me di cuenta de que mi excesiva preocupación lo había hecho dar todo por sentado. Dejé de hacer los quehaceres. Él apilaba ropa sucia y calcetines apestosos en el sofá, y yo los ignoraba. La casa comenzó a oler insoportable. Él estaba esperando que se diera, esperando que limpiara cuando ya no pudiera soportarlo más. Pero esta vez, se equivocó. Temía que el desorden afectara al bebé, así que la envié a casa de mi mamá. En cuanto a mí, ir a casa sola no le importaba en lo más mínimo a Daniel. Ni siquiera preguntó a dónde iba. En su lugar, inmediatamente fue a recoger a sus padres. Mis padres escucharon que estás demasiado ocupada para cocinar, así que vienen a ayudarnos, dijo, explicándolo como si nada hubiera pasado. Luego, como si nada estuviera mal, ordenó casualmente, como estás libre, lleva a mi mamá al médico mañana. Hoy, salgamos a comer. Comer fuera es un desperdicio de dinero. Puedo hacer algo simple con tu papá. Sé lo duro que trabajas para ganar dinero, así que no quiero gastarlo de esa manera. Mi suegra no dejaba de mirarme mientras decía esto. Sentí que mi ira aumentaba. Daniel enviaba dinero a su madre cada mes, pero ella seguía llamando a menudo para quejarse de no tener suficiente, pidiéndonos que le compráramos cosas. Y ni hablar del dinero para su salud o cualquier favor personal, mantenía un pequeño cuaderno donde anotaba todo, esperando que se lo pagáramos. Daniel, sin embargo, caía en su trampa cada vez. Estaba profundamente conmovido, pero su mirada hacia mí se volvía más hostil. Mi mamá dijo que va a venir a cocinar para nosotros, y va a ser como antes. Cada uno de nosotros pagará 5.000 al mes por los gastos de vivienda. Para las compras, compras todo de una vez el fin de semana. Aparte de eso, no te preocupes por nada. La forma en que lo dijo hacía parecer que estaba obteniendo una ganga increíble. Me reí amargamente. Sabía cómo explotaba a su madre por dinero. No hay dinero. Me negué rotundamente. Cuando mi suegra vino a ayudar con la recuperación, acepté darle 5.000 por el mes. Pero, incluso después de pagarle, fue mi madre quien me cuidó durante mi recuperación. Él estaba furioso. Mi mamá trabajó duro cocinando, ¿y no le vas a pagar? Es solo cocinar. ¿Qué gran cosa es? Respondí. Tú, su cara se puso pálida de rabia mientras me señalaba, luchando por decir, entonces tú haces las tareas de la casa, compras las compras, ¿ves lo desordenada que se ha puesto la casa estos últimos 2 días? Yo no como, así que no necesita cocinar para mí. La casa no es solo mía. Ambos trabajamos. ¿Por qué no puedes limpiar? Respondí. Un hombre no debe hacer tareas del hogar. Viendo a Daniel acorralado, mi suegra no pudo quedarse tranquila más tiempo.
No te estoy diciendo esto a ti, pero mi hijo trabaja todo el día y no puede ni conseguir una comida. Como tu esposa, realmente está flojeando. Ha roto sus manos o piernas para no poder cocinar por sí mismo. Respondí fríamente. ¿A quién le estás hablando? Mi hijo te proporcionó esta hermosa casa, y cuidar a tu esposo es tu deber. Has olvidado que yo soy copropietaria de esta casa, ¿verdad? En cuanto a lo que debo hacer, no es asunto tuyo. Empaqué mis cosas y me di la vuelta para irme. Si te vas, no regreses. No sé de quién lo aprendiste, pero eres inútil para hacer dinero y tienes un temperamento terrible, gritó Daniel mientras me seguía. ¿Y qué pasa con el registro de hogar de Sogo? Va a empezar la primaria el próximo semestre. Mi suegra preguntó con ansiedad. No te preocupes, me ocuparé de mi sobrino. Mañana tomaré un día libre para mover su registro a mi hogar. No afectará su escuela, Daniel alzó la voz, diciendo esto para que lo oyera. Me detuve, me di vuelta y lo miré. Así que por eso aparecieron de repente, buscando aprovecharse de la casa del distrito escolar. Dijiste que te irías, ¿por qué no te vas ahora? Levantó la barbilla, esperando que me echara atrás. Lo miré fijamente y, después de pensarlo un rato, dije, Daniel, vamos a divorciarnos. Se congeló. Mi suegra inmediatamente gritó, ¡qué niña consentida! Es solo un pequeño problema, y quieres divorciarte. No sé cómo te criaron tus padres. Le di una bofetada a Daniel en la cara. Deberías estar agradecido de que mis padres me criaron bien, por eso no puedo decir algo como eso, a diferencia de algunos que no tienen vergüenza. ¿Quién no tiene vergüenza? ¿Quién no tiene modales? Creo que la que no tiene educación familiar eres tú, atreviéndote a hablarle así a un mayor. A quien yo diga, esa es la persona. Puse los ojos en blanco. Dios mío, ya no puedo vivir más. Mi suegra se desplomó en el suelo, sujetando la manga de Daniel mientras lloraba. Te dije desde el principio que no te casaras con alguien de fuera, pero no me escuchaste. Mira esto, con mi edad, todavía tengo que ser regañada por tu esposa. Sollozaba incontrolablemente, luciendo completamente débil. Finalmente, Daniel reaccionó, cubriéndose la cara y regañando severamente, ¿cómo puedes insultar a alguien? ¿Dónde está tu educación? Pídele disculpas a mi mamá, ahora. Daniel, creo que no solo eres sordo, sino también ciego. Después de todos estos años, te sugiero que veas a un médico. Sostuve mi equipaje en las manos y dije, con sarcasmo, cada vez que tu mamá me insulta, te haces el sordo y el mudo. Dices que solo nos visitan 1 o 2 veces al año, así que debo aguantar. He soportado todo esto durante años, y todo lo que obtengo es la creciente arrogancia de tu familia. Les envías 10.000 cada mes, yo nunca me quejo. Cuidad de ellos cuando están enfermos, yo nunca digo una palabra. Pero nunca debiste dejar que tu familia tomara el registro de mi hija en el distrito escolar. ¿Qué hará ella cuando sea el momento de la escuela? Al final de mi frase, mi voz se quebró de emoción, y luché por contener las lágrimas. Yo crié a mi hijo, y es justo que él me cuide. De repente, mi suegra dejó de llorar y su voz se hizo aún más fuerte. Tú, una extraña, no tienes derecho a decirme qué hacer. Una niña puede ir a cualquier escuela, cuando crezca, se casará de todos modos. ¿Por qué desperdiciar dinero? Mamá, basta de hablar. Daniel, sintiendo lo incorrecto en las palabras de su madre, la empujó hacia el dormitorio. Luego se volvió hacia mí, tratando de explicarse, Joan no comenzará la primaria hasta dentro de 2 años. Podemos resolverlo para entonces. Además, ahora hay menos niños, así que tal vez no limiten los lugares. Al final, Daniel, todo lo que hay en tus ojos siempre será más importante que yo y Joan. Ya no pude contener más mi ira y exigí, temblando, ¿es solo porque Joan es una niña? Durante años, mi suegra había insinuado una y otra vez que debíamos tener otro hijo. Una vez que decidimos no tener un segundo hijo, constantemente insinuaba que deberíamos ser más amables con el hijo menor de Daniel, Sogo, porque él sería quien nos cuidaría cuando fuéramos viejos.
Claramente, Daniel había sido manipulado. No hace falta. Vamos a divorciarnos. Si quieres la casa, solo transfiéreme la mitad del precio de la propiedad, y me llevaré a Joan y me mudaré. Esta casa fue comprada con la mitad de nuestros ahorros. Juntamos el dinero para el pago inicial con mucho esfuerzo, todo para que Joan pudiera asistir a una buena escuela en el vecindario. Ahora, sin consultarme siquiera, él transfirió el registro de su sobrino aquí. No le importaba en lo más mínimo que nuestra hija necesitara asistir a la misma escuela en 2 años. ¿Me burlé? Solo quería recordarte que si quieres la casa, asegúrate de preparar la otra mitad del precio de la propiedad primero. Además, si el acuerdo está bien, iremos al registro civil mañana. Después de todo, todavía tenemos que esperar un mes. ¿Realmente es tan pequeña esta cosa? ¿Por qué tienes que divorciarte por esto? Daniel preguntó, incapaz de creerlo. Sí, es solo una cosa pequeña. Sonreí, empujando el acuerdo de divorcio hacia él. Entonces el divorcio también es algo pequeño, ¿verdad? Con eso, me di vuelta sin mirar atrás, dejando la casa que había construido durante los últimos 5 años. Cuando mis padres se enteraron de que me estaba divorciando, simplemente dijeron que lo pensara bien. Mi madre, que aún tenía 2 años hasta la jubilación, quería hacerlo antes para ayudar a cuidar a Joan. Me negué, diciéndole que había encontrado guardería. Ellos se preocupaban y ayudaban a recoger a Joan del jardín de infantes todos los días, lo que me hacía sentir aún más tranquila. Sin esas preocupaciones, me entregué al trabajo. Acepté todos los viajes de negocios y entrenamientos que la empresa ofreció, y el tiempo pasó rápidamente. El día para recoger el certificado de divorcio llegó. Tomé el día libre del trabajo y esperé temprano fuera del registro civil. En contraste con mi entusiasmo, Daniel parecía emocionalmente agotado. ¿Realmente tenemos que hacer esto?, preguntó. Ya revisé con la escuela. La casa de alquiler puede conseguir un lugar para Joan, así que solo podemos alquilar otra casa. ¿Por qué tienes que seguir enfocándote en este pequeño problema? Daniel, hasta el día de hoy, todavía piensas que esto es un problema pequeño. En tus ojos, solo tu familia importa, ¿verdad? Me reí amargamente. No es así. Frunció el ceño, confundido. Esto es algo que podría resolverse fácilmente hablando, pero no entiendo por qué quieres un divorcio por esto. Tienes derecho a hablar de comunicación. Cuando finalmente reuní el coraje para compartir mi dolor y mis preocupaciones, ¿qué dijiste? ¿Siempre traes a colación viejos problemas? ¿Qué sentido tiene? No juego, no engaño, no te golpeo. Vengo a casa a tiempo todos los días y te doy los gastos de vida. Soy mejor que la mayoría, y aún así no estás satisfecha. Se volvió cada vez más orgulloso mientras hablaba, completamente ajeno a sus fallas. El verdadero problema entre nosotros es que nunca has puesto a nuestra pequeña familia en primer lugar. Lo he hecho. Respondió. Me burlé, cada vez que intento hablar contigo sobre los hechos, con la esperanza de que me consueles. ¿Qué haces? Siempre te apuras a discutir, a enfocarte en quien tiene la razón. Por eso cada vez tengo más ganas de no comunicarme contigo. Al final, casi grité. Pero me sentí más ligera por dentro. Esas eran las palabras que siempre había querido decir, pero cada vez que intentaba empezar, él me interrumpía impacientemente. Las cosas que había mantenido dentro me estaban asfixiando. Esto no era solo mi culpa, ¿por qué él podía quedarse al margen? Solo me siento culpable de estar tan lejos de mis padres, de no poder cuidarlos tanto como me gustaría. Sigo tratando de compensarlo de pequeñas maneras, pero, ¿por qué no puedes entender mis luchas? Se tiró del cabello frustrado. Miré al hombre frente a mí, y de repente, no sentí ninguna emoción. Daniel siempre pensó que, como no podía servir a sus padres en persona, lo compensaría con dinero. Lo entendía. Entendía que no quería ver que yo y nuestra hija sufriéramos, así que nos pidió que lo soportáramos, pero lo entendí. Pero esa culpa se estaba volviendo más pesada, al punto que escuchaba cada palabra de sus padres y aún esperaba que yo entendiera. ¿Por qué debería? Entiendo tu culpa y tus luchas,
pero esto no tiene nada que ver conmigo ni con nuestra hija. A partir de ahora, lo que hagas será asunto tuyo. ¿No es eso mejor? Le pregunté calmadamente. Está bien, has decidido divorciarte de mí, ¿verdad? Sí. Con un profundo suspiro, abrió la puerta de golpe y entró en la oficina del registro civil. No dudé en seguirlo justo detrás de él. Cuando salimos y vimos los 2 libros rojos, exhalé profundamente. Antes de entrar al coche, me preguntó, ¿puedo seguir visitando a nuestra hija? Claro, después de todo, eres su padre. No dudé ni un segundo. No era una mentira, tenía que ser práctica. Todavía teníamos una hija, y cortar completamente los lazos no era algo que pudiera hacer. Entonces, si necesitas algo en el futuro, no dudes en decírmelo. Después de todo, como mujer, hay muchas cosas que no puedes hacer sola. Después del divorcio, volvió a ser su antiguo yo considerado, como si los años de conflicto no hubieran existido. Me reí, con lágrimas en los ojos. Probablemente ya lo había olvidado. Durante los últimos 2 años, cada vez que le compartía algo interesante, él me miraba con impaciencia. Cuando las tuberías de la casa se bloquearon, le pedí ayuda, pero él se tiró en el sofá, deslizando el teléfono, ni siquiera molestándose en levantar los párpados. Cuando le pregunté con más urgencia, él respondió fríamente, no puedes resolver este pequeño problema por ti misma. Eventualmente, aprendí a arreglar la plomería yo misma. Le di clases particulares a nuestra hija sola. Me acostumbré a cargar a mi hija con fiebre en el hospital a las 3 de la madrugada, esperando en la fila para el tratamiento. El coche está aquí. Me iré ahora. Me limpié las lágrimas y rápidamente subí al coche de la aplicación de transporte. Estaba claro ahora, esta separación ya se había retrasado demasiado. Cuando tenía gripe y tos, no vi preocupación en sus ojos, solo disgusto. Cuando discutimos y no me consolaba, como si no hubiera pasado nada al día siguiente. Cuando soporté el comportamiento irracional de su madre, y él solo me pidió que lo soportara. Ahí fue cuando comencé a pensar en irme. Pero como todavía teníamos sentimientos el uno por el otro y una hija, elegí fingir que lo perdonaba. La decepción se acumuló como arena, capa tras capa, hasta que se convirtió en una torre frágil. Todo lo que se necesitaba era una ráfaga de viento, y se derrumbó, sin dejar brasas atrás. Los fines de semana, salía a hacer senderismo sola, viendo el amanecer a las 5 de la madrugada, corrí maratones, intenté el bungee jumping, e hice todo lo que había querido hacer. Ahí fue cuando me di cuenta de que la vida no solo tiene una forma de vivirse. No había tareas interminables, no tenía que considerar los asuntos triviales de otra familia. Toda mi energía iba al trabajo. Había sido una de las mejores estudiantes de nuestra clase, y cuando veía a mis antiguos compañeros obtener promociones y aumentos, sentía una punzada de nostalgia. El esfuerzo valió la pena, y pronto mi jefe me promovió y aumentó mi salario. Daniel todavía visitaba ocasionalmente a nuestra hija, comprándole golosinas y juguetes. No lo rechacé. Una mirada casual, y parecía mucho más agotado. Obtuvo lo que quería, tenía a sus padres viviendo con él, compensando los años de haber descuidado a sus padres ancianos. Debería estar feliz, pero por alguna razón, no parecía estarlo. Afortunadamente, ya no me concernía. Mi salario aumentó, y con ello, me volví más ocupada, trabajando hasta tarde en la noche. El trabajo arduo no era el problema, pero mi hija a menudo no me veía, y se veía triste. Una vez más me cuestioné si valía la pena el tiempo que sacrificaba por trabajo, lejos de mi hija. Pero si encontraba un trabajo más relajado, mis ingresos no serían suficientes para comprar una casa. ¿Realmente tendríamos que alquilar cuando ella empiece la escuela primaria en 2 años? Estaba atrapada en un dilema. Cuando mi madre se enteró, se ofreció a cuidar a nuestra hija. También le compró el cachorro que ella había estado deseando. Cuando mi hija recibió el regalo, su alegría era visible. Cada mañana, lo primero que hacía era buscar a su pequeño compañero. Cuando regresaba del jardín de infantes, paseaba al perro por el vecindario con mi papá.
Para cuando yo llegaba a casa del trabajo, ella ya estaba profundamente dormida. Los fines de semana, ya no me seguía a todas partes, toda su atención estaba en su cachorro. Finalmente respiré aliviada. Cuando Daniel vino a ver a nuestra hija, le dije que fuera a casa de mis padres. Después de que se enteró de por qué, ofreció que su madre ayudara a cuidarla. Sogo también está estudiando aquí, así que los dos niños pueden hacer compañía. No estuve de acuerdo. Su sobrino había sido consentido por sus abuelos desde pequeño. Cuando visitamos durante el Año Nuevo, no solo le quitó las golosinas y juguetes a mi hija, sino que incluso la empujó. Le conté a mi cuñada, pero mi suegra lo defendió, diciendo que así son los niños, para que no nos molesten. Estaba loca si pensaba en enviar a mi hija a ese ambiente. Además, mi hija era feliz en casa de mis padres, así que, ¿por qué arriesgarme a alterar eso? Cuando terminé de trabajar temprano, visitaba a mi hija en casa de mi mamá. Si trabajaba hasta tarde, simplemente regresaba a mi apartamento alquilado. Esa noche, después de trabajar horas extras en un borrador de diseño, todos nos quedamos hasta medianoche. Cuando llegué a casa, descubrí que habían movido las cosas en mi apartamento. Un escalofrío recorrió mi espalda, y fingí hacer una llamada telefónica mientras salía de la habitación. Después de llamar a la policía, los acompañé dentro de la casa. Descubrieron que me faltaban una tableta y algunas piezas de joyería que normalmente usaba. La mayoría de mis objetos valiosos estaban en casa de mis padres, así que la pérdida no fue significativa. Pero no podía quitarme la sensación de inquietud. Como mujer soltera, esta era la desventaja, a pesar de los zapatos de hombre que dejaba junto a la puerta y la ropa en el balcón, era obvio que no había engañado a esos ladrones bien preparados. Perder algunas cosas no era lo peor, ¿y si hubiera sido un robo? Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y no pude evitar imaginarlo. Contacté al arrendador y rápidamente moví mis cosas a casa de mis padres. Aunque tuve que despertarme una hora más temprano por las mañanas, no había mejor solución por ahora. Parecía que los problemas nunca venían solos. La tos y la fiebre se turnaban para atormentarnos, y justo cuando el proyecto en el trabajo estaba en una etapa crítica, no podía irme. Desesperada, llamé a Daniel para pedirle que se encargara del niño. Prometí que tomaría el control cuando llegara a casa por la tarde. Afortunadamente, esta vez no dudó y fue directamente al hospital. La fiebre de mi hija iba y venía, dejando su pequeño rostro sonrojado. Observaba impotente, con el corazón roto, pero sin poder hacer nada. Ni siquiera había ocultado el incidente del robo a mis padres. Estaban profundamente preocupados, tal vez deberías buscar a otra persona. ¿Qué pasa si nos pasa algo? No te será fácil manejarlo sin un hombre en casa. Me quedé en silencio, pero por dentro sentí una fuerte resistencia. Parecía que Daniel también pensaba lo mismo, mostrándome sutilmente su atención. Después de verme correr al hospital durante varios días, él se ofreció a tomar su licencia anual para cuidar al niño y me dijo que descansara en casa. Había aprendido a cocinar y a menudo traía bocadillos para nuestra hija mientras le contaba historias. Los niños son los mejores para percibir la amabilidad o la malicia. Ella parpadeó y dijo, ojalá papá fuera siempre tan paciente. Me gusta este tipo de papá. El amor de un niño por sus padres es innato, y estos pocos días de cuidado fueron suficientes para profundizar el lazo entre ellos. Daniel también dijo, ahora me doy cuenta de lo difícil que es cuidar a un niño. Perdóname por todos los problemas que te causé antes. Sonreí, pero no dije nada. Todo eso ya quedaba en el pasado. Entonces, podemos volver a casarnos. Después de todo, la niña necesita un padre. ¿Criarla sola realmente es demasiado para ti?, preguntó cuidadosamente. Inmediatamente me puse alerta. No. Después del divorcio, me di cuenta de lo difícil que había sido mi vida. Nuestros años de matrimonio, innumerables discusiones y problemas de comunicación no podían resolverse con un simple divorcio. Los problemas que enfrento ahora, puedo manejarlos, entonces ¿por qué querría volver a meterme en el mismo lío? Además, sabía que él no había olvidado las discusiones entre él y su madre.
No era solo porque yo, una extraña, no estuviera cerca, sino porque su madre finalmente había desahogado todo su resentimiento acumulado sobre él. Sin mí como escudo, la pequeña cantidad de dinero que Daniel recibió del divorcio fue rápidamente absorbida por su madre. Ahora, Daniel sabía cocinar, trapear el suelo e incluso lavar la ropa. Solo alguien que ha disfrutado de la vida sabe lo feliz que era su vida pasada. Él solo quería convencerme de volver a la vida que teníamos antes. Pero yo no era tonta. ¿Acaso no tenía yo la misma vida? El trabajo en la empresa se estaba sentando, así que pedí un permiso y fui al hospital a cuidar a mi hija. Cuando ella se recuperó completamente, ya había pasado medio mes. Al ver a mi madre e hija ahora más delgadas, me dolió el corazón. Compré mucha comida y suministros para llevar a casa. Con mi trabajo ocupado atrás, tomé un tiempo libre para llevar a mi hija al parque de diversiones a pasar un día divertido. Después de haber pasado por lo más difícil, la vida comenzó a mejorar lentamente. Al final del año, la empresa dio un gran bono. Compré un pequeño departamento en una comunidad de alto nivel no lejos del trabajo, y había una escuela primaria prestigiosa cerca. La comunidad tenía seguridad las 24 horas, y la estación de policía estaba justo enfrente, asegurando una gran seguridad. Contraté servicios de limpieza una vez a la semana y contraté trabajadores a medio tiempo para preparar 2 comidas al día, resolviendo perfectamente el problema de las tareas domésticas. Con mi hija bien comportada y mi carrera marchando bien, ya no tenía que preocuparme por asuntos irrelevantes. Me sentía como una nueva persona. La próxima vez que vi a Daniel, casi no lo reconocí. Sus ojos estaban vacíos y su rostro pálido. Me dijo que se había mudado de la casa familiar. Después de conocer los detalles, descubrí que su madre había invitado efectivamente a la familia de su hermano menor a quedarse. Solo había 3 habitaciones en la casa, pero Sogo, el consentido, insistió en tener su propia habitación. Daniel, siempre el pacificador, había cedido el dormitorio principal. Había alquilado un lugar afuera. Escuché que su salario se había reducido significativamente y que la empresa se estaba preparando para despedir a algunos empleados. Ya no era joven en la industria, y con los recientes problemas familiares que le hicieron tomar tiempo libre, su jefe ya había tenido varias discusiones con él. Daniel era realmente un hijo dedicado. A pesar de todo lo que había pasado, aún mantenía a toda la familia. Su madre pensaba que era su turno de disfrutar de la vida después de criar a 2 hijos, y pasaba sus días esperando que él la atendiera. La familia de su hermano menor había cuidado a los padres durante muchos años, así que se sentían con derecho a vivir allí. Daniel seguía dándole dinero a su madre todos los meses. Tenía que cubrir los gastos de la familia, incluidos los costos de la escolaridad de Sogo. También tenía que pagar el mantenimiento de su hija y su propio alquiler. Cargar con el peso de toda una familia claramente le estaba pasando factura. Enin, ¿todavía hay alguna oportunidad para nosotros? Realmente sé que me equivoqué, dijo con una cara llena de tristeza. Negué con la cabeza. En su momento, nos habíamos amado apasionadamente. Yo había resistido las citas a ciegas organizadas por mi familia por él, y él había decidido quedarse en la gran ciudad por mí. Pero al final, fuimos derrotados por el tiempo, derrotados por la costumbre. Cuando los esfuerzos de una parte se dan por sentados, la relación inevitablemente se desvanece. La decisión que él tomó en ese entonces solo profundizó su culpa hacia sus padres, hasta el punto de que estaba dispuesto a sacrificarlo todo para compensarlo. Y yo ya no quería cargar con esa carga de culpa por el resto de mi vida. Habíamos llegado a esto, y solo podía decir que él también tenía su parte de culpa. Para el examen de ingreso a la primaria, mi hija fue admitida en una escuela prestigiosa con excelentes calificaciones. Compré un coche nuevo y frecuentemente llevaba a mis padres y a mi hija a excursiones los fines de semana. Subimos montañas, visitamos el mar y experimentamos las maravillas del mundo, sintiendo el cambio de las estaciones. El futuro es largo, y espero que todos podamos encontrarnos con mejores versiones de nosotros mismos.